Bienvenidos a Constituciones de 1857 y 1917, México y el liberalismo del siglo XIX. Soy Jessica Barojas y hoy exploraremos cómo el pensamiento liberal influyó en la política mexicana y en la educación. Para ello retomaré puntos clave: el liberalismo, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. En el siglo XIX, el liberalismo llegó a México como una corriente política y social que buscaba eliminar privilegios heredados de la colonia, limitar el poder de la Iglesia y el ejército, promover derechos individuales, una educación laica y establecer reformas económicas que contribuyeran a modernizar al país. Hay que recordar que la Constitución de 1857 estuvo marcada por los estragos heredados de la independencia, donde México vivió décadas de inestabilidad económica, política y social, contribuyendo a la alteración entre gobiernos centralistas y gobiernos federalistas. Santa Anna se encontraba a cargo de la presidencia de México en un periodo de 1853 a 1855. Su gobierno autoritario, el establecimiento de impuestos excesivos y la represión de libertades individuales contribuyó a generar descontentos sociales. En 1854 se da a conocer el Plan de Ayutla, dando inicio a la revolución. Este conflicto armado estuvo encabezado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, quienes buscaban derrocar el gobierno de Santa Anna y abrir paso a los liberales. Dentro del contexto ideológico, los liberales tuvieron influencias de la Ilustración y la Revolución Francesa, así como la Constitución de Cádiz de 1812 y las ideas de reforma de Juárez, Ocampo, Arriaga, quienes buscaron un proyecto de nación basado en la igualdad ante la ley y la educación laica. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la Constitución bajo el gobierno de Comonfort. Este documento de corte liberal incluyó planteamientos legales que pueden considerarse precursores en el campo de la educación en México. Por ejemplo, reconoció la enseñanza como derecho fundamental, permitiendo que la educación no estuviera monopolizada por la Iglesia. Contribuyó a limitar la influencia religiosa en la vida pública, incluida la enseñanza. Reconoció los derechos individuales como la libertad de expresión, prensa, asociación y enseñanza, lo cual favoreció a crear un ambiente más propicio para la difusión de ideas y la creación de instituciones educativas independientes. Por otra parte, sentó las bases para que el Estado asumiera un papel más activo en cuanto a la formación de los ciudadanos. En este sentido, la Constitución de 1857 marcó el primer paso hacia la educación laica y gratuita, que se consolidaría en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 se desarrolla en un contexto histórico marcado por el Porfiriato, el cual contribuyó a que existieran grandes desigualdades sociales, concentración de tierras en hacendados y represión política. Su gobierno creó descontentos sociales, ya que los campesinos no contaban con tierras, los obreros eran explotados y las clases medias eran excluidas del poder. Esta serie de desconformidades dio inicio a la Revolución Mexicana de 1910, el cual fue un conflicto armado encabezado por Francisco I. Madero con el Plan de San Luis. Madero llamó al pueblo a levantarse en armas contra Díaz, buscando justicia social, el reparto de tierras de manera justa y mejorar las condiciones laborales. En 1916, Carranza convoca al Congreso Constituyente con el objetivo de redactar una nueva Carta Magna que respondiera a las demandas surgidas en la Revolución. Esta Constitución es considerada como la primera en reconocer los derechos sociales como educación, trabajo y tierra. Dentro de los aportes educativos podemos encontrar en su artículo 3 que se estableció la educación laica, gratuita y obligatoria, libre de doctrinas religiosas, con orientación científica y racional, haciendo que el Estado asumiera la responsabilidad de ofrecer una educación para todos. En este sentido, la Constitución de 1917 contribuyó a que la educación fuera accesible para todos los niños sin importar su origen social, reconociéndola como un derecho fundamental para la ciudadanía. Al democratizar el conocimiento, la educación pasó a concebirse como una herramienta de formación de ciudadanos conscientes, libres y responsables. Por otra parte, se promovió la enseñanza de valores democráticos, respeto a la ley y participación ciudadana, haciendo que la escuela se convirtiera en un espacio para consolidar la identidad nacional.
Podemos concluir que la Constitución de 1857 surgió en un momento donde se buscaba la ruptura del autoritarismo y la eliminación de los privilegios coloniales. Este movimiento estuvo marcado por el liberalismo y por la necesidad de modernizar el país. Dicho movimiento no solo trajo conflictos, sino que además fue clave para consolidar la democracia y abrir camino hacia la educación laica, además de reconocer los derechos ciudadanos, los cuales se consolidarían propiamente en la Constitución de 1917, transformando la enseñanza en México, haciéndola laica, gratuita y obligatoria bajo la responsabilidad del Estado, además de convertirla en un instrumento de justicia social y de construcción ciudadana.